La ciencia cubana ha adquirido prestigio internacional por sus resultados en un grupo de campo. Esos son resultados concretos, que también los podemos hacer visibles a partir de uno económico, que son los resultados de la ciencia. Hoy constituyen uno de los más importantes renglones de la exportación en Cuba, a partir básicamente de las producciones del polo científico, sobre lo cual posteriormente otros compañeros se referirán. Y para ver la excelencia, yo creo que es importante decir que en los últimos 10 años nuestro país ha obtenido 7 medallas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y todos estos resultados, hay que decir realmente, que se obtienen gracias a la prioridad que le dio el jefe de la revolución a la actividad científica de siempre. Y se estableció como tal, y como tal hoy existe y se reconoce. Actualmente nosotros tenemos 231 centros de investigación. Creo que hay una persona que hizo una pregunta. Sobre eso le quería comentar, o sea, cuando usted adelantaba, bueno, llegaremos al presente, cuánto hemos logrado en ese sentido. Hay un correo, bueno, ustedes saben que en estas mesas sobre temas nacionales nosotros damos la posibilidad de que el público pueda llamar, pueda mandar correo electrónico, y hay precisamente uno de ellos, Elio Delgado, que dice: compañeros, como se recordará, el plan Bush para la democracia en Cuba prometía cerrar todos los centros de investigación en nuestro país porque no era, según ellos, una actividad apropiada para países subdesarrollados. Yo quisiera saber, y pregunta a este televidente, ¿cuántos centros de investigación hay en Cuba? ¿Cuántos trabajadores están vinculados a estos centros? ¿Cuál es el aporte de los centros de investigación a la economía del país? Que bueno, eso es un tema general en la mesa, todos los panelistas se harán referencia a esto. ¿Y qué situación tenía Cuba en este campo antes de 1959? Bueno, que ya usted respondía al principio. Correcto, pero bueno, actualmente podemos responderle una pregunta tan bien fundamentada como esa, y donde dice efectivamente que parecía que aquí no podíamos hacer eso, y la prueba está ahora, con estos resultados. Hay 231 entidades de ciencia, así le llamamos a los centros de investigación, a los centros de servicio científico-técnico y a otras entidades que desarrollan también ciencia en diferentes espacios del país. De ellos, 127 son centros de investigación propiamente dicho, que están dirigidos a la investigación científica y a sus resultados. Y creo que también es bueno hablar de que contamos con 64 centros de investigación de educación superior, y que tenemos los centros universitarios municipales. Creo que eso demuestra la fortaleza que tenemos en la generación del conocimiento. Para un país del tercer mundo y para el tamaño que tiene nuestro país, la población, creo que es un avance extraordinario. Oliver, puedo decirle que en los indicadores de la región nosotros estamos entre los primeros resultados de estos indicadores. También creo que hay otros indicadores que señalan esto y que también el televidente preguntaba. Actualmente tenemos 94.017 trabajadores en el sistema de ciencia cubano. Tenemos 33.927 que son trabajadores físicos en los centros de investigación. De ellos, y esto es un dato importante, 16.270 son mujeres, que es algo realmente... Las mujeres de la ciencia que tienen una sola representación aquí en la mesa redonda de hoy, pero bueno, son una buena representación. Y decir que entonces el 75% de estos trabajadores tienen nivel superior o medio, y que se han otorgado a ellos 5.448 categorías de investigador. En Cuba no se es investigador solo, sino que hay que categorizarse y pasar por un proceso bastante riguroso. También hoy tenemos 528 investigadores categorizados por millón de habitantes. 2.000 científicos e ingenieros, también por millón de habitantes. Ahí se han otorgado 943 títulos de doctor en ciencia por millón de habitantes, indicadores realmente muy buenos en la región y que nos colocan al país en una buena posición. Y ya tenemos 1 millón de graduados universitarios. Ahora, doctor, ¿cómo, para ir ya entrando en el tema como tal de la mesa, cómo se ha logrado durante todos estos años y cómo se refleja en los últimos años específicamente esa articulación entre ciencia y desarrollo económico en nuestro país? Bueno, realmente... Usted ha dado algunos elementos ya, pero bueno, para ir conceptualizando, ¿no? Es decir, partimos de que contamos con la capacidad científica, partimos de que contamos con el personal preparado, hay una organización en el país, se actúa, y nosotros tenemos las bondades de nuestro sistema socialista en cuanto a la relación entre los que generan el conocimiento y los que lo aplican. Sin embargo,
debo decir que nosotros no estamos totalmente satisfechos de los resultados obtenidos. Nosotros hemos avanzado en muchos terrenos y en muchos sectores hay resultados realmente impresionantes, pero hay otros sectores donde no ocurre exactamente igual y que realmente es parte de lo que vamos a debatir aquí hoy. Claro. Y pienso que podemos ir explicándolo a lo largo de la mesa. Yo creo que es importante que le diga que nosotros tenemos una estructura de ciencia donde operan los investigadores, donde operan también un grupo de trabajadores técnicos, de tecnólogos, se unen a los analistas, a los que trabajan en la innovación, y realmente hay una fuerza grande alrededor del tema. Ahí lo que nos está faltando más es lograr una mayor articulación con la economía, que no se logra en todos los lugares. Hay otro de las llamadas que han hecho a nuestra mesa, bueno, en vistas al tema que vamos a tratar hoy, de Alberto Aguar del Cerro, que dice, con respecto a la ciencia, tiene un enfoque bastante crítico este correo, dice: en Cuba la ciencia y la tecnología no siempre entregan resultados terminados, dice este televidente, hay una mala organización de análisis de los resultados, hay poco desarrollo de las tecnologías de infraestructura de ingeniería. Son algunos problemas de los cuales, bueno, tengo entendido que la ciencia, los científicos cubanos de alguna manera son conscientes, ¿no? ¿Qué pudiera decir al respecto? Nosotros hemos identificado eso y realmente no siempre el resultado de investigación está listo para aplicar. No siempre el resultado está listo para ponerlo en función de la economía. Nos faltan estudios de factibilidad, nos faltan algunas cuestiones relacionadas con la ingeniería y un grupo de elementos en los que se sigue trabajando. Desde luego, eso no es en todos los resultados. Por supuesto. Eso aparece en algunos resultados. Hay que ser equilibrado, sí. Hay que ser equilibrado, pero hay muchos resultados donde eso, y la mesa hoy va a exponer un grupo de resultados donde se ve que eso sí se ha logrado. Bueno, si vamos a hablar de resultados, hay que hablar del polo científico, hay que hablar de varios centros de esta entidad, y uno de ellos es el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Aquí tenemos a su director y queríamos quizás hablar un poco sobre cómo ha sido el desarrollo de la biotecnología en los últimos años. Recordábamos, por ejemplo, hace unos minutos cómo cuando nuestro país apostó por el desarrollo de esta rama, bueno, muchos en el mundo no creían, no apostaban, ¿no?, porque Cuba lograra alcanzar el estatus que tiene hoy en esa rama, y bueno, de alguna manera es posible a esa, como se le dice muchas veces, capital humano, ¿no?, que se ha formado en la revolución. ¿Cómo ha sido el desarrollo de esta ciencia? Sí, Oliver, y todo un conjunto de televidentes, y para nosotros es un motivo de placer poder explicar este tipo de desarrollo que ha existido en nuestro país en relación con la biotecnología. Como bien explicaba Vito, el desarrollo de la ciencia en Cuba es un producto de la Revolución Cubana. Y desde los mismos inicios de la Revolución Cubana hubo una promoción en todas las direcciones para la formación del personal. Diríamos que eso fue lo primero que se trató de lograr, y se hizo con una intensidad muy fuerte, lo que permitió que ya en la década del 60 y 60-70 empezaran a existir un grupo grande de compañeros con formación científica. Y en el caso en particular de la biotecnología fue a finales de la década del 70, principio de la década del 80, se crea en julio del 81 el Frente Biológico, que se denominó así Frente Biológico, que tuvo el papel, en este caso era presidido por el que era en ese momento el presidente de la Academia de Ciencias, tuvo el papel de coordinar toda la proyección estratégica de la biotecnología en nuestro país. Hay que estar claro que en ese mismo instante, o prácticamente el mismo año, en Japón se crea una estructura similar, y la cubana no copió a la japonesa porque prácticamente surgió al unísono. O sea que Cuba tuvo en esto un papel muy, diríamos, inicial, y eso le permitió hacer una estructura desde el mismo inicio. Y nosotros pensamos que eso es un elemento clave, ¿no? Estas ideas fueron ideas de nuestro comandante, en una visión sistémica, como siempre lo ha caracterizado, le dio un análisis de conjunto y una proyección estratégica que permitió que el país pudiera reunir todas las condiciones para hacer un desarrollo tecnológico propio. En otros países existen
unidad de departamento de primer nivel, pero entonces no existe el animal de la calidad requerida para el ensayo, o no existe la base tecnológica requerida de tipo de automatización. Aquí no, aquí se estructuró para que existieran los elementos básicos que hicieran viable el desarrollo de un sistema. Un sistema completo. Ese sistema va desde los sistemas reguladores, los controladores, lo que establecen cada uno de los mecanismos, si no, no puede haber un desarrollo de conjunto. Eso fue realmente algo, diríamos, genial, porque en otros países, aún siendo mucho más poderosos y teniendo más tradiciones que nosotros, uno se da cuenta cuando llega que algo falta, entonces no se logra concatenar un desarrollo hasta un producto. Desde el mismo inicio, y eso también fue una idea muy importante, la idea fue que se generara un producto, o sea, no un desarrollo en el sentido teórico, conocimiento acumulado. El conocimiento sí fue motivación desde el inicio y se ha mantenido, pero que existiera la proyección de que terminara en un resultado final, de forma tal de que había que cerrar el ciclo, había que conseguir un diseño de cerrar el ciclo. Este frente biológico proyecta ese desarrollo, que es una proyección de un horizonte de unos 20 años aproximadamente. Y las inversiones que el país llevó a cabo en ese sector fueron superiores a los $1.000 millones, que para una economía como la cubana realmente es algo extraordinario. Y yo recuerdo, disculpe que lo interrumpe, que se impulsó mucho este campo de la biotecnología en los años más difíciles del periodo especial. O sea, recuerdo cómo yo era niño, déjeme recordar, pero bueno, si recuerdo, ya noticiero de entonces, que se trataba de impulsar mucho la biotecnología y se apostaba mucho por la biotecnología, siendo tan caro y estando en una situación tan difícil. Sí, se proyecta la biotecnología a un mundo que después desaparece, porque la proyección de la biotecnología fue concebida como un elemento dentro de la estructura de los países que formaban el campo socialista, y sin embargo en el 90, cuando desaparece ese mundo, hubo que rehacer nuestra forma de concebir este desarrollo, y prácticamente en el mismo periodo que ocurre, el periodo de mayor crisis, es cuando se genera todo un desarrollo. O sea, Cuba logra hacer su desarrollo en la biotecnología, entendiendo por biotecnología no como muchas veces se confunde, un desarrollo académico, en inmunología o en genética, no, biotecnología como la capacidad generadora de productos a partir de los sistemas vivos. Ese es el término que en Cuba se concibió y que ha sido la esencia. Hay un elemento que caracteriza esa organización, desde su diseño, que después fue la que dio origen al polo científico del oeste de La Habana. Es una organización de investigación y producción con una capacidad exportadora que cierra el ciclo, como yo explicaba, con un flujo de caja positivo basada en productos innovadores y en alta tecnología. Que se sustituyen estos productos rápidamente, o sea, la generación de productos es un elemento esencial para que exista esa posibilidad de desarrollo, y que combina la operación comercial con el desarrollo de nuevos productos, y que emplea una fuerza de trabajo de alta calificación con un impacto tangible y creciente en los sistemas de salud, y ahora con un intento de lograr ese mismo nivel de resultados a nivel de la producción agrícola. Yo quería leer esto porque es corto, pero él realmente lo resume todo. El 10 de febrero del 93, nuestro comandante decía: la ciencia, las producciones de la ciencia deben ocupar algún día el primer lugar en la economía nacional. Pero partiendo de los escasos recursos, sobre todo de los recursos energéticos que tenemos en nuestro país, tenemos que desarrollar las producciones de la inteligencia. Y ese es nuestro lugar en el mundo. No habrá otro. Todas estas que se derivan del esfuerzo que estamos haciendo en las investigaciones y en los productos de las investigaciones, porque en eso podemos competir con los que sea, con japoneses, alemanes y todos con quienes sean. Esta expresión del comandante no se quedaba en algo en el plano conceptual, y se convertía en una realidad que se iba plasmando concretamente. La revista Nature, que es considerado la revista de mayor prestigio a nivel internacional, si aparece la lámina sería bueno que lo reflejara. Esta revista hace 2 años publicaba un trabajo que denominaba el boom de la biotecnología en Cuba. Aquí no estamos hablando de una opinión nuestra, de los cubanos, estamos hablando de una opinión
de una revista considerada prácticamente la de mayor autoridad científica a nivel mundial. Y en esta revista reconocían que Cuba tenía la industria biotecnológica mejor establecida del mundo, de los países en vías de desarrollo. Pero una industria que creo que bueno, tiene una característica muy positiva, y es que no solo, como usted dice, estaba orientada a la obtención de productos que posteriormente se podían comercializar, sino también hay que ver el tipo de producto y la utilización que tiene, o sea, un producto con un impacto social tremendo, que tiene que ver mucho, pienso, que con el enfoque económico que siempre la revolución ha querido darle, el enfoque que siempre la revolución ha querido darle a la economía, ¿no? Que ir acompañado del tema social, de resolver los problemas sociales, y bueno, tienen ejemplos ustedes clásicos, ¿no? De productos obtenidos. Así yo quisiera poder presentarle la diapositiva donde aparece explicado lo del ciclo de la idea producto, que es un elemento que yo creo que es lo que tú te refieres, Oliver, y que puede ayudar. En esa gráfica se demuestra o se muestra cómo a partir de una idea de laboratorio se generan elementos de valor de propiedad intelectual, o sea, patentes, se generan tecnologías, esto se lleva a producción. Esta producción debe concretarse en una operación comercial que permita obtener los dividendos, y esos dividendos son los que hacen viable que esta operación como tal, de investigación, desarrollo, producción, actividad comercial, se vuelva sostenible, y eso es lo que permite que una actividad como la nuestra deje de constituir un lastre para la economía del país y se convierta en un elemento de aporte. Y ya en años pasados la industria farmacéutica y biotecnológica constituye el segundo renglón de exportación de bienes materiales de nuestro país. En una lámina que aparece a continuación se demuestra que esta vocación que ha tenido una repercusión económica, sin embargo, no se ha divorciado lo más mínimo de los intereses de la salud de nuestro pueblo. Ahí se puede apreciar cómo, debido a un trabajo sistemático del Ministerio de Salud Pública, haciendo uso de una vacuna elaborada en nuestro país, que ha sido certificada por la OMS, en nuestro país ya hace 10 años que no hay ningún reporte de hepatitis B aguda en menores de 5 años. Ese es el resultado, diríamos, de mayor solidez prácticamente a nivel mundial en términos de una campaña de erradicación de la hepatitis B. En la próxima diapositiva se aprecia un elemento que se asocia a este aspecto que muchas veces no se dice porque el elemento humano es el más importante, pero el solo hecho, el hecho este de que la vacuna esta surgió, tuvo la calidad requerida, que se han exportado más de 200 millones de dólares con este solo producto, y sin embargo nosotros queríamos aquí destacar también que el uso masivo de la vacunación ha permitido reducir la incidencia de hepatitis B y las consecuencias en la salud de la población, y eso tiene una repercusión económica en términos de farmacoeconomía no menor de 40 millones de dólares anuales. O sea, aquí hay el beneficio de la población por el uso de un producto de esta característica, y hay a su vez un efecto económico positivo, no solo en la exportación, sino también en la reducción de las afectaciones. Otro producto que es un símbolo de lo que constituye una característica del polo científico y de la ciencia cubana en general, es la integración. O sea, cada uno de los componentes de esta estructura aporta lo mejor que tiene para obtener el resultado final. Un ejemplo, diríamos que lo resume fuertemente, es la vacuna pentavalente, que se emplea en Cuba, se emplea también en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, en Nicaragua, que está ahora en proceso de calificación por la OMS. Esta vacuna fue el producto de la acción integrada de la Universidad de La Habana, del Centro de Biopreparados, del Centro de Química Biomolecular, del Instituto Finlay y del Centro de Ingeniería Genética. La acción coordinada, junto con la evaluación que realizó el Ministerio de Salud Pública, fueron elementos clave para obtener un producto de esta naturaleza. Hay que decir que en años anteriores, hace más de 15 años, se propusieron a nivel global de toda Latinoamérica la producción de una vacuna combinada. Y hace unos 10 años se propusieron una vacuna pentavalente. Ellos dicen, muchos de los latinos, que la vacuna pentavalente latina no surgió. Y nosotros decimos que sí,
Lo que pasa es que es cubana. Y esto es un resultado que demuestra también hasta dónde se puede alcanzar. Ahora yo... Ajá, otro, bueno, ya que habla de medicamentos y de productos símbolos de su centro, está el Everprop. Es así, ¿no? Sí, el Everprop. El Everprop que también ha sido, bueno, un producto de un impacto económico tremendo. Yo quisiera presentar entonces las palabras del presidente Chávez sobre este producto. Tú sabes que aquí estamos aplicando un medicamento que los cubanos, bueno, inventaron allá, el Everprop P, para el pie diabético. ¿Tú sabes cuántas amputaciones hemos evitado en Venezuela en apenas desde el 2008 para acá? Van 31.123 pacientes que se han beneficiado. Solo en este año se han incorporado 15.597 pacientes, nuevos casos, y en total, en este tiempo, hemos evitado más de 14.000 amputaciones de miembros inferiores, totalmente gratuito. Esto me llegó ahorita, y esto lo llena a uno mucho de felicidad. Bueno, aquí el presidente da un dato. El dato actual es que en estos 3 años y medio hay un total de 43.000 pacientes que se han beneficiado con el uso de este producto. Hay una lámina que yo quisiera que se pusiera la próxima, que consiste en que apareciera, haciendo un estudio retrospectivo en nuestro país, la próxima, aparece el uso del producto y los niveles de eficacia que le logra ese producto. Logra reducir de un 21% global de úlceras de pie diabético las amputaciones a un 8.6%, logra reducir las isquémicas de un 34% a un 18%, y logra reducir las úlceras que son de carácter no isquémico de un 8, prácticamente un 9, a un 1.7%. O sea, este nivel de resultado evidencia la eficacia de un producto. Este producto, que es único en su tipo, que ha sido patentado y que es lo que se llama un producto que da una respuesta a una necesidad médica no resuelta. Y con una incidencia tremenda desde el punto de vista económico también. Pero yo les propongo a los amigos televidentes ir hasta el Centro de Inmunología Molecular, uno de los centros que forma parte del polo científico, para conocer cómo es el trabajo allí, posteriormente seguir con nuestra mesa redonda, con el tema de nuestra mesa redonda, la ciencia en el desarrollo económico del país. Cuando en 1994 Fidel inauguraba el Centro de Inmunología Molecular, dejaba claro que esta no solo era una promesa de salud para nuestro pueblo, sino de ingresos a la economía. Un vaticinio tan profético como este mereció convertirse en realidad. Solo en el pasado año, más de 11.000 pacientes cubanos con cáncer u otras patologías recibieron los productos aquí desarrollados. Las 4 fábricas ahora en explotación elevaron cada vez más sus producciones, y estas llegaron a unos 22 países. Recién alcanzó unos 69 millones de exportaciones en el año 2011 y incrementó las ventas nacionales por encima de 70 millones de pesos. El CIN tiene un plan de incremento de sus aportes económicos del 2011 al 2015 que prevé un incremento gradual y creciente sostenido de las exportaciones y la distribución nacional. Hoy los 3 productos líderes del Centro de Inmunología Molecular se abren paso en un contexto internacional que exige cada vez más eficiencia y continuas inversiones. En el año 2011, el centro incrementa el volumen de exportaciones en un 11%, fundamentalmente a partir del incremento de la demanda y la producción de nuestro medicamento líder, que es la eritropoyetina humana recombinante, que se conoce como EPO. La EPO es un tratamiento, es un medicamento para el tratamiento de la anemia, y está produciéndose en Cuba desde el año 2000 aproximadamente. Si tenemos más de 10 años de experiencia productiva. Sin embargo, en los primeros años de su introducción, solo abastecíamos el mercado, la demanda cubana del medicamento, que era una demanda pequeña por el tamaño de la población cubana, que no atraía suficiente inversión para su desarrollo. A medida que logramos incrementar el mercado exterior, lograr suficiente demanda de exportación, fundamentalmente con acuerdos que hicimos en el año 2005 con Brasil,
Entonces, hay una disponibilidad de pacientes como mercado de más de 78.000 pacientes en Brasil que haga inversión productiva y que haga incremento de la escala. Con este incremento de la escala se disminuyen los costos y de esta manera el ciclo exportador beneficia la eficiencia productiva y termina beneficiando al paciente cubano, porque cuando se produce a escala mayor se produce con menos costos y entonces podemos distribuir todo el medicamento que se necesita en Cuba y además de eso ampliar nuevas indicaciones. He aquí una empresa de alta tecnología que invierte grandes sumas en investigación y desarrollo de proyectos, en formación de capital humano, en evaluaciones y ensayos clínicos, en introducción de tecnologías y que en consecuencia necesita regulaciones específicas. Solo a partir de productos innovadores garantizamos las exportaciones que ofrecen continuidad y crecimiento económico y social. Y estos son los caminos por los que anda un centro científico que ya se ha ganado un lugar en el competitivo mundo de la biotecnología mundial. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, un reportaje que da el pie para la intervención del doctor Fernández Hierro sobre precisamente, doctor, bueno, el impacto económico de todo este avance, ¿no?, de la biotecnología cubana, de la ciencia cubana. ¿Qué nos puede comentar al respecto? ¿Cuáles han sido estos logros? Sí, yo rápidamente quisiera poner énfasis en 3 elementos fundamentales que fueron, digamos, para nuestro trabajo en el desarrollo de tecnología para la salud, conceptos fundacionales que nos transmitió el comandante jefe, que fue el creador de casi todas estas instituciones y de la nuestra también en particular. O sea, en la salud pública como la nuestra, que tiene acceso a toda la población, es posible enfrentar 3 aspectos importantes en el desarrollo de la salud, que los podemos ver señalados en la primera lámina. O sea, es posible hacer prevención de las enfermedades con las vacunas, aislando a la persona del elemento que produce la enfermedad. Es también posible, lo conocemos, se divulga mucho, prevenir las enfermedades con un estilo de vida saludable. Pero no obstante eso, las personas van a enfermar y van a perder calidad de vida y al final van a morir. Pero es muy importante entonces tener un diagnóstico temprano de esas enfermedades, porque en la misma medida en que tenemos un diagnóstico temprano, la efectividad del tratamiento es mucho mayor. En la mayor parte de los casos se puede lograr la curación o disminuir considerablemente el costo del tratamiento y alargar la calidad de vida del paciente. Pero para eso es necesario tener una tecnología que sea sostenible para su uso con carácter masivo y con alcance a toda la población. Se habla de un desarrollo científico sostenible, eso es un concepto importante, ¿no?, una idea importante en esta tarea, ¿no? Exacto, y esa sostenibilidad del sistema que determina su supervivencia está basada en 2 elementos fundamentales para nosotros. Primero, lograr soberanía tecnológica, o sea, desarrollar nuestra propia tecnología que nos permitiera planificar y emplearla en la medida en que la política de salud y las circunstancias del país lo necesitaran, y convertirla además en un elemento que constituyera una fuente exportable para no solo ser capaz de disminuir los costos de operación del sistema, sino además de soportarlo económicamente. Me imagino, doctor, que sea un empeño bastante difícil, tomando en cuenta las características de la ciencia a nivel internacional, del tema, por ejemplo, de las patentes, el tema de las grandes empresas que monopolizan mucho el desarrollo científico de la producción de maquinaria y tecnología, ¿no es cierto? Y también, bueno, influye el tema del bloqueo, ¿no?, en esa necesidad de crear una tecnología propia. Claro, y ha sido indiscutiblemente una tarea difícil, pero bueno, los compañeros que me antecedieron han aclarado algunos elementos que constituyeron el ambiente favorable en el que se desarrolló la biotecnología cubana y que por lo tanto de una manera importante facilitó la obtención de estos resultados por la colaboración y la integración entre diferentes instituciones. Así nosotros trabajamos, como otros centros, con el concepto de ciclo cerrado, que explicó muy bien el profesor Herrera, o sea, desde la idea hasta el impacto que el producto logra en el sistema de salud cubano, y lo que lo hace entonces factible para su uso. Trabajando en esta dirección, yo voy a poner algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, en el transcurso de los últimos 25 años que lleva creada nuestra institución, se han instalado en el país con nuestra tecnología 325 laboratorios, que están formados todos con tecnología desarrollada y producida en Cuba. De ellos, 246 laboratorios forman parte de una red de sistemas de salud pública cubano que nos permite hasta a nivel de municipio tener cobertura para un grupo importante de programas que serían insostenibles si no dispusiéramos de esta tecnología. Estos programas, también los podemos ver algunos de ellos como ejemplo,
son el programa materno-infantil, que voy a poner algún ejemplo de alto impacto humano, la certificación de toda la sangre que se usa en Cuba, la vigilancia epidemiológica del dengue, del VIH y de otras enfermedades, que ustedes saben que es necesario estudiar a todas las personas sospechosas. Por lo tanto, para lograr la sostenibilidad del sistema tiene que ser económico y tiene que ser además nuestro. En nuestro país, esta tecnología se aplicó inicialmente para el programa materno-infantil, que tiene dos vertientes con logros importantísimos. Una primera, que es la etapa prenatal, digamos que los dos elementos más insignes de la etapa prenatal de aplicación de esta tecnología son el diagnóstico de VIH en las gestantes. Recientemente la Organización Mundial de la Salud estableció como el estándar a lograr en evitar la transmisión del VIH de la madre al niño por debajo de un 2%. Y Cuba desde hace tiempo logra ese resultado. De hecho, de cientos de gestantes con VIH que han decidido tener la gestación o que se han diagnosticado en la gestación, solo un niño nació con VIH. De cientos de madres, solo uno. Solo uno. O sea, es un resultado trascendental del sistema de salud cubano, que integra, por supuesto, la red de pesquisa, el tratamiento gratuito a todas las gestantes y una atención médica completa de las gestantes y del niño. Bueno, el diagnóstico de las malformaciones congénitas, que hace muchos años que se asegura en el país a todas las gestantes cubanas, y un grupo de enfermedades que se hacen, de lo que las mamás conocen como la prueba del talón, que es una pequeña muestrecita de sangre que se saca del talón del niñito. Algunas de estas enfermedades, o la mayoría de estas enfermedades, no se detectan al momento del nacimiento, pero es necesario poner tratamiento antes de que se detecte. En una lámina por ahí hay una foto de impacto, como nos decía el doctor Herrera, de lo que puede producir una de estas afecciones si no se diagnostica a tiempo. Fíjense que en la imagen de la derecha, de esas tres imágenes, hay tres etapas de una enfermedad que es el hipotiroidismo congénito. En la etapa de la derecha hay lo que pudiera ser un joven de 18 años que tiene el desarrollo físico y mental de un niño de 18 meses de nacido, porque es una enfermedad devastadora que es necesario diagnosticar antes de que produzca los primeros síntomas. En nuestro país logramos erradicar esa enfermedad en el año 1986, gracias a que teníamos soberanía tecnológica. Y hay 791 personas, algunos de ellos ya son adultos, graduados universitarios, muchachas que han tenido descendencia, que son absolutamente sanos. Probablemente alguno de ellos esté viendo esta mesa redonda y se sentirá satisfecho de que se hubiera podido diagnosticar la enfermedad. Hay que tomar en cuenta un elemento, o sea, una población sana, que yo creo que es uno de los objetivos de todo lo que usted expone, es importantísimo para un desarrollo económico, para el desarrollo económico de un país. Eso es algo muy evidente. De hecho, es un problema en muchos países, las enfermedades mortales, o sea, los altos índices de mortalidad infantil, una población que no es sana, obviamente no es un capital humano, repito de nuevo el concepto, que puede ayudar al desarrollo de un país. Y es una importancia en ese sentido, ¿no? Exactamente. En nuestro país, el 83% de los cubanos mueren de enfermedades crónicas no transmisibles. Básicamente, infarto cardíaco, enfermedades vasculares cerebrales y de cáncer, que ya es la primera causa de muerte en 10 provincias cubanas. Así que se trabaja en esta dirección de la introducción de nuevas tecnologías para lograr una vigilancia y una detección a tiempo con la curación de muchas de estas afecciones. Un ejemplo de ello es el caso de la diabetes, en el que se ha introducido en el país el diagnóstico y la evaluación permanente del diabético. A los diabéticos que utilizan insulina de alguna manera para vivir, disponen hoy, hay 103.000 diabéticos que disponen ya de su glucómetro para el control de la enfermedad. Es un producto de reciente introducción. Tenemos algunas dificultades todavía con la distribución del producto, que se deben ajustar en el transcurso de los próximos meses por la inexperiencia de introducir por primera vez un producto de esta naturaleza. Y que también responde a la concepción del sistema, ¿no? Hay varios elementos también que influyen en que el producto llegue al paciente, ¿no? Que no solamente son los científicos, no solamente la ciencia, no solamente... Claro, exactamente. Cuba importaba alrededor de 150.000 glucómetros al año, 150.000 pruebas de glucosa al año, y unos 1.500, 1.600 glucómetros. Y en el transcurso del primer año solamente hemos distribuido más de 130.000 glucómetros en el país, o sea que la tarea de distribución es una tarea ardua. Y eso tiene un impacto en algo que es una idea muy recurrente
durante estos meses, ¿no? En esta época, y es la sustitución de importaciones, ¿no? También hacen su aporte en ese sentido, ¿no? De muchos reactivos, de muchos medicamentos que hay que importar, bueno, que han ido quedando ya para la producción nacional. Exacto, claro, la visión del comandante jefe superó la idea de la sustitución de importaciones en el caso del polo científico. O sea, realmente el polo aporta al país algunos elementos que el país nunca hubiera podido, desde el punto de vista económico, soportar su uso masivo, como es un caso como este, que es muy costoso, y el hecho, después veremos que los resultados implican que el país no tiene que erogar divisas directamente el sistema de salud para lograr esto. En caso del cáncer es un elemento muy importante, hay varios tipos de cáncer en los que se introducen resultados de gran trascendencia. El cáncer de cuello de útero, que es todavía causa de muerte de un grupo de mujeres cubanas, se ha logrado desarrollar dos elementos importantes. Primero, un set de citología que obvia las dificultades que se venían presentando con los recursos necesarios para hacer esta prueba, el cual está disponible para cubrir la necesidad de todo el país. Aquí también tenemos algunas dificultades de distribución, porque es mucho el volumen que se está distribuyendo, y la introducción de un equipo desarrollado y construido en Cuba, que es un videocolposcopio digital que permite ver el tamaño del cuello del útero 300 veces mayor de su tamaño natural y lograr, por supuesto, entonces una mayor efectividad. Cada municipio del país va a tener uno de estos equipos. Tenemos hoy 78 instalados, más de 100 ya fabricados, y debemos en el transcurso de este año tener en todos los municipios del país. Eso debe darle un golpe decisivo a la mortalidad por cáncer de cuello de útero en el país. El cáncer de próstata, que mata a 2.500 cubanos cada año. Hay provincias como Santiago de Cuba, la primera causa de muerte del hombre en la provincia de Santiago de Cuba es el cáncer de próstata. O sea, mueren más hombres que de infarto, de accidentes vasculares encefálicos y de cáncer de pulmón. Sin embargo, se ha introducido en el país una tecnología que permite la determinación del riesgo de padecer esta enfermedad. Tenemos capacidad suficiente para hacer en todos los casos que fuera necesario, también con soberanía tecnológica y con sostenibilidad económica. Se trabaja para introducir este año entonces la de cáncer de colon, que mata alrededor de 1.400 cubanas y alrededor de 950 cubanos todos los años. Es una prueba muy sencilla que nos permite detectar la presencia de sangre en heces fecales y diagnosticar tempranamente esta enfermedad, lo que lograría curar el 90% de estas personas si lo diagnosticamos a tiempo. Antes de hablar del impacto económico final, bueno, se está trabajando también, quizás de una manera todavía más lenta por su complejidad, en la capacidad de pesquisar con mucha más resolución el cáncer de mama, que afecta a más de 1.200 cubanas todos los años. Este año debemos tener ya un equipo digital a tiempo real que permite que el médico vea a tiempo real la imagen de la radiografía de la mama de la paciente, y que va a mejorar muchísimo. Calculamos que alrededor de un 40% puede disminuir la mortalidad de cáncer de mama con la introducción de esta tecnología. Esto se soporta económicamente por la exportación de la tecnología. Tenemos 469 laboratorios instalados en América Latina y 11 laboratorios en China, en países donde no existe una colaboración de carácter político importante. Ahí hay un elemento que es interesante también, creo que bueno, sucede también con el polo científico. No es una carga económica para el país, ¿no? Al contrario, da dinero al país, pero además se autofinancia, ¿no? En un gran sentido. Nosotros financiamos desde el año 91 todos los costos en divisa de todo lo que hacemos en la salud pública cubana. O sea, todos los programas que se han explicado, la divisa de todos esos programas nosotros la financiamos desde el año 91, y al Sistema Nacional de Salud se lo damos todo en moneda nacional. O sea que hay una sostenibilidad económica y hoy constituye una fuente importante de ingresos para el país, ¿no? La extensión de estos productos de la biotecnología demuestran que aquí no se cumple el hecho de que nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino, o sea, sino que son productos realmente competitivos que se consumen en países donde las relaciones son de carácter estrictamente comercial. Y hablando de la sostenibilidad, tenemos un par de láminas que nos demuestran, por ejemplo, en el año 2011, un colectivo de 292 trabajadores logró tener unas ventas totales de 76 millones de pesos y una exportación de 53,5 millones de CUC. El crecimiento que pueden observar los televidentes en la curva se corresponde al tiempo que nos demoramos en hacer una imagen de un producto que fuera confiable proveniendo de un país del tercer mundo. La productividad del trabajo pues también fue muy elevada, de alrededor de, bueno, exactamente 234.597 pesos por trabajador,
que es como más de 22 veces la media nacional, que es el producto de que realmente lo que se vende es el conocimiento, es el saber hacer y esa capacidad de desarrollar productos sobre la base de la inteligencia. Sin embargo, tiene una sostenibilidad también medioambiental, porque en el transcurso de ese crecimiento del volumen de producción y económico, como se puede observar en la lámina, hemos mantenido el mismo consumo de aportadores energéticos desde el año 2004 hasta la fecha. Quiere decir que es una industria que es además amigable con el medio ambiente y que preserva los recursos naturales del país. Bueno, no se puede hablar solamente de desarrollo de la ciencia o el impacto que pueda tener la ciencia en la economía del país si no se habla de medio ambiente y si no se habla de recursos naturales, que es una fuente, bueno, básica se puede decir. Entonces, en ese sentido, me gustaría que, repito, la única dama que tenemos en el panel, la doctora Gisela, hablara de cómo ha sido el trabajo con el tema de los recursos naturales y del medio ambiente y cómo también ha apuntalado, es uno de los puntales de este aporte a la economía nacional. Sí, bueno, buenas tardes a todos los compañeros. Yo me estoy muy contenta de ser la única mujer aquí, porque además estoy rodeado de queridos amigos y de ilustres personajes, y además yo creo que puedo ser más o menos una digna representación, aunque esté yo solita aquí. Bueno, mira, yo creo que este es un tema, sobre todo muy vinculado a los recursos naturales, que yo quisiera que me permitieran empezar por lo que dice nuestra Constitución, que dice que el Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país, reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo económico y social sostenible para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras. Y asimismo dice que todos los ciudadanos deben contribuir a la protección del agua, la atmósfera, la conservación del suelo, la flora y la fauna y todo el rico potencial de nuestra naturaleza. ¿Por qué yo cito esto? Yo cito esto porque los recursos naturales, sean renovables o no renovables, son considerados patrimonio de cada uno de los países y son un elemento consustancial de la soberanía de cada uno de los países. Y realmente hay que decir que cuando el triunfo de la revolución, muy poco se conocía de los recursos naturales que existían en el país. Y en ese sentido, la propia diversificación que se estaba planteando por la parte económica, y nada más que me voy a referir a la económica, en el sentido de la diversificación en la producción agrícola y pecuaria, la diversificación desde el punto de vista industrial, sin saber qué tenían y qué era lo que había y hasta dónde se podían explotar y manejar esos recursos, sencillamente hubiera sido imposible. De esta manera, desde el punto de vista de la visión de nuestro comandante, que no solamente es lo que hemos estado hablando hasta ahora, él insistió desde el inicio de la revolución y señaló la necesidad de crear centros de investigación que estudiaran los recursos naturales del país. Y en su propia intervención del año 60, que cuando él deseaba o añoraba o se planteaba que nuestro país realmente fuera un país de hombres de ciencia, él vislumbra este camino, a tal punto que ya en el año 62 se crea la Comisión Nacional de las Academias de Ciencias de Cuba. Y en ese sentido, con dos enfoques fundamentales: el desarrollo del Centro de Investigación de los Recursos Naturales y la Ciencia Social. Y dentro de los recursos naturales se crean instituciones tales como la geología, la geofísica y la astronomía. Se crean el Instituto de Botánica, el Instituto de Suelo, el Instituto de Oceanología, el Instituto de Oceanología, el Museo de Historia Natural, es decir, el de Geografía, Meteorología, muy importante con el vínculo que actualmente y los estudios posibles que estamos realizando con relación al cambio climático. Es decir, se crea un grupo de instituciones dirigido a los recursos naturales. Esto va acompañado con otras instituciones que se crean en otros organismos del Estado, como la industria, el Ministerio de Industria en aquel momento, y
y también en todo lo que conllevó la reforma universitaria y la incorporación de las universidades a las investigaciones. En este sentido, también como un elemento muy importante, hay que recordar que desde 1962 se creó el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Y este Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, que es la base de todo el programa de la voluntad hidráulica del país, estuvo dirigido fundamentalmente a minorar los impactos de las intensas lluvias y a conservar el agua para el consumo humano, la agricultura y la industria. Y en ese momento se inician también todos los estudios hidrológicos del país. En esta primera etapa, en este nivel de necesidad de conocimiento, de ciencia, que el país no tenía realmente, hay que decir que, al igual que decía Luis, se creó un trabajo muy dirigido a la formación de capital humano. Y hay que reconocer que el campo socialista en aquel momento y que en algunos países europeos realmente fueron fuentes donde se fueron a adquirir conocimientos y donde se formó una buena parte de investigadores que fueron sentando escuelas en muchas de estas disciplinas en el país. Hay que decir que todos estos conocimientos acumulados en estos 50 años y que han acompañado a mucho del desarrollo económico que a veces no se ve, y yo voy a tratar de que se vea desde el punto de vista. En algún sentido es bastante evidente, porque por ejemplo el suelo, que es un recurso natural, es la base para la agricultura. Estamos hablando de agua, estamos hablando de petróleo, de níquel, o sea, exactamente, renglones fundamentales para nuestro país. Ahora, si no hubiéramos desarrollado determinadas disciplinas, eso hubiera sido imposible. Entonces, yo quisiera rápidamente, en una apretada síntesis, tratar de hacer tangible esta situación. Por ejemplo, los estudios en la geología y la geofísica, que permitieron el conocimiento de las diferentes formaciones geológicas del país, que dio como resultado de todos esos estudios la identificación de las alternativas de la minería en Cuba, lo que son los yacimientos petrolíferos, de gas, la identificación de localización de los materiales para la construcción, así como de importantes obras hidráulicas que hubo que sustentarlas sobre esos estudios geofísicos y geológicos, y asimismo también todo el desarrollo de la hidrología y de la hidráulica en el país. Hablamos, por ejemplo, de las presas, en parte, exactamente, ¿no? Pero para tú localizar una presa, usted tiene que saber en qué lugar, de acuerdo a la geología y bajo qué condiciones usted puede hacer ese tipo de obra. No, y no solamente son por ejemplo, los minerales con lo que cuenta el país o dónde están ubicados, sino dónde es mejor poner la planta procesadora. Exactamente, por supuesto. Aparte de que te identifica las alternativas, digamos, el potencial real de uso de esos recursos y la factibilidad de esos recursos, ahí no se quedó la ciencia, porque detrás de todo esto, entonces, ¿qué explotar? ¿Qué tecnología utilizar y demás? Todo eso continuó un elemento científico. Lo que estoy tratando es de la ciencia, que a veces le llaman básica y a veces cuesta mucho trabajo que se vea su impacto en la economía, como realmente sin esto hubiera sido imposible avanzar. Otra de las cuestiones, por ejemplo, toda la plataforma marina cubana, desde los inicios del año, finales de 60, inicios de 70, se hizo la caracterización biológica, hidrológica, hidroquímica de la plataforma cubana. Se hicieron estudios de la biodiversidad marina, de los crustáceos, de los peces de Cuba, de cómo es el hábitat de nuestra plataforma. ¿Qué permitió eso? Grandes medidas que acompañaron a todo el desarrollo de la industria pesquera del país. Que en un momento tuvo un momento, o sea, de esplendor tremendo, fue importante. Exactamente, y no solamente desde el punto de vista de la explotación pesquera, sino a la vez que usted sabe lo que usted tiene, cuál es el ciclo de vida de esos organismos marinos, usted tiene que poner regulaciones. Y ese es el término de las vedas, que nosotros hablamos de determinados periodos de veda, determinadas especies que no pueden ser capturadas. En un país, Gisela, donde hay un alto por ciento de flora y fauna endémica. Ahí voy. Déjame llegar a la biodiversidad. Bueno, me adelanté sin querer. Sí, me adelantó un poquito, pero no importa. Mira, lo otro que quería decirte, por ejemplo, tú tocabas el tema del suelo.
hay que decir que uno de los elementos más degradados que se encontró en la revolución fue el suelo. ¿Por qué? Porque teníamos el monocultivo y aquí nadie se preocupaba por la calidad del suelo. Un suelo se agotaba, se desbrozaba bosque, se cogía suelo de mayor calidad y se seguía. Y el 66% del suelo cubano al triunfo de la revolución estaba degradado. Y entonces, ¿qué se hizo de inmediato? Se empezó a hacer los estudios desde el punto de vista de génesis y clasificación de los suelos, así como de la agroproductividad de los suelos. ¿Y qué permitió eso? Aquí eso permitió en que muchos años se estuvo trabajando con la programación del uso del suelo de Cuba. ¿Y eso qué quería decir? ¿Qué suelo era más idóneo para la caña de azúcar? ¿Qué suelo era más idóneo para la producción forestal? ¿Qué suelo realmente por su calidad podía seguir dedicándose a la ganadería? Entonces, todos esos estudios de suelo, agroproductividad y demás que se hicieron, vieron esa repercusión. ¿Caemos en la biodiversidad? No, y antes de caer en la biodiversidad, solamente acotar la importancia que hoy se le está dando a la reanimación de la industria, o sea, cañera como tal, y también al desarrollo de la agricultura. El país que caemos también a lo que hablábamos con Hielo, ¿no? El tema de la sustitución de importaciones, en este caso de los alimentos. Si no conoces los suelos, ¿cómo vas a cultivar o cómo vas a hacer planes extensivos, no? Mira, yo te hablaba al inicio de seguridad nacional, cuando te hablaba de patrimonio, soberanía y seguridad nacional. Y los recursos naturales son consustanciales a eso. Y tú me acabas de poner, por ejemplo, el suelo y el agua en la agricultura, en la seguridad alimentaria. Usted tiene que saber qué uso usted le va a dar. Y no siempre hemos tenido las tecnologías idóneas. Hay que recordar que nosotros hemos sido un país bloqueado. Hemos sido un país subdesarrollado. Y por mucho que nosotros hemos tratado, como bien decía Luis también, de tener nuestras propias tecnologías autóctonas, desgraciadamente no lo hemos podido llegar a otro. Y la ciencia en Cuba también se ha movido por prioridades. El pensamiento estratégico de Fidel también ha llevado a prioridades, porque es verdad, como decía Luis, se puso en duda un país subdesarrollado con la biotecnología. Sin embargo, hubo una estrategia muy acertada de nuestro comandante en jefe, de en el propio periodo especial saber establecer las prioridades que correspondían. En el caso de la biodiversidad, por ejemplo, a veces se dice que es la flor, que es el pajarito. No, nada más lejos de la flor y el pajarito. La biodiversidad son elementos consustanciales de la vida de cualquier ecosistema de este país. Y ha sido su estudio lo que ha permitido declarar cuáles son las áreas protegidas, cómo manejar esas áreas protegidas, saber cuáles son nuestras especies autóctonas, cuáles están amenazadas, cuáles están en peligro de extinción. Por otro lado, también el manejo de ecosistemas priorizados, la montaña, las cuencas hidrográficas, la zona costera, cómo manejamos todo eso desde el punto de vista económico y ambiental. Por otro lado, a veces se desconoce que en el caso de la biodiversidad es una fuente primordial de sustancias bioactivas. Es decir, tiene una serie, mis amigos biotecnólogos, saben lo que yo estoy hablando, me pueden entender, de sustancias que su estudio permite, después por la vía de síntesis o por modificaciones biotecnológicas, llegar a determinadas sustancias. Esto se está, lleva más de 40 años con un gran desarrollo a nivel internacional. Bueno, en mesas donde hemos hablado, por ejemplo, sobre el tema de con la gente de Osvaldo, del ALCA y de todas las transnacionales, en nuestra región se habla mucho de la importancia de la biodiversidad, precisamente por eso, por cómo se pueden obtener sustancias químicas, biológicas, ADN, que pueden después influir en estas investigaciones biotecnológicas. Y Cuba, bueno, con esa cantidad de especies endémicas que tiene, en ese sentido hay que cuidar eso, ¿no? Y que constituyen un fondo genético que no podemos perder. Y cuando hablo de fondo genético, es que tenemos especies muy robustas, que por ejemplo para mejorar por la vía de la genética tradicional, tanto de plantas como de animales, constituyen elementos muy importantes. Toda la relación de biopesticidas, de biofertilizantes, que hemos podido ir alcanzando, eso se vio mucho en el periodo especial, cuando nos quedamos sin químicos para la agricultura, y vino el desarrollo autóctono de determinados productos.
Y realmente que llegó para quedarse, no la magnitud que hace falta. Yo después voy a hacer también mi valoración un poquito de cómo yo pienso, en qué momento estamos y todo lo que nos falta por hacer. También, por ejemplo, se han obtenido en el trabajo de biorremediación productos que realmente han sido utilizados, por ejemplo, de microorganismos marinos, y se han utilizado para los derrames de petróleo, hacer tratamientos que son totalmente inocuos, porque son productos naturales, a la salud humana y también a la marina. Ya está entrando en un tema que a mí me parece fundamental y bueno, también tiene que ver con su intervención, y es el tema del medio ambiente. O sea, el cuidado del medio ambiente. Tiene que haber un desarrollo económico cuidadoso con el medio ambiente, y de alguna manera es también un desarrollo económico sostenible. Sí, y yo sí, antes de caerte en eso exactamente, aunque está muy relacionado con lo que tú me estás planteando, Cuba ha hecho muchas cosas y ha tenido resultados importantes en lo que es la rehabilitación y recuperación de algunos ecosistemas degradados. Por ejemplo, como es la minería y como son los trabajos de recuperación de playas. De impacto enorme, sobre todo de playa, en todo lo que se le apostó al desarrollo turístico del país, y ahora también se está trabajando en una nueva vertiente que es la del turismo naturaleza, donde se están utilizando muchísimo estos resultados. Y además, el estudio de todos estos fenómenos naturales, bueno, pues nos ha permitido a tener tremendos sistemas de alerta, como es el meteorológico, como es el sismológico, como es el agrometeorológico, que ha estado impactando directamente